La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los miles de seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos volver a instalar un tema que debiera ser un eje transversal en la vida de una sociedad, como es los cambios en la educación, que son tan dinámicos y tan necesarios, convencidos de que si no hay cambios en la educación, si no hay una educación de calidad, un país, una sociedad no podrá avanzar. Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de transformación educativa, sin embargo, los cambios son necesarios y urgentes, sin improvisaciones, más aún cuando va a haber cambio de administración e ingresa un nuevo gobierno del presidente electo Daniel Noboa. Partiendo de una premisa, en la campaña electoral muy poco los candidatos hablaron del tema educativo. Igual hay que reconocer y hacer una autocrítica, los medios de comunicación también sustraídos de una realidad y una urgencia en el mejoramiento de la calidad de la educación en el Ecuador. Con estos antecedentes, quisiera dar la bienvenida a nuestros invitados, la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta del Ecuador, exministra de Educación, directora de la Fundación Fidal, que aporta permanentemente, incluso con reconocimientos para los maestros. El doctor Milton Luna, académico, exministro de Educación, coordinador del Contrato Social para Educación, y el magíster Fausto Segovia Baus, académico y exministro de Educación. Con estos antecedentes, doctora Rosalía Arteaga, ¿cómo retomar el tema de la educación a propósito de un cambio de administración? ¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene y las perspectivas con el nuevo gobierno? Muy buen día. Un saludo cordial, Miguel, y también a Milton y a Fausto y a todas las personas que nos están escuchando. Es evidente que el tema de la educación es un tema sobresaliente, que también está en la base del desarrollo de un país, pero desafortunadamente, como lo ha mencionado Miguel, se toca poco en las campañas electorales, se toca más otros temas que a lo mejor venden más, sin darse cuenta de que la realidad nos indica de que un país sin buena calidad de educación no sale adelante. En este sentido, pues tenemos que estar también conscientes de que este va a ser un gobierno diferente, porque será un gobierno que dure 1 año y 8 meses, en el mejor de los casos. Y en este año y 8 meses no se pueden hacer revoluciones, no se pueden hacer cambios enormes, pero sí sentar las bases de esos cambios. Y yo creo que en educación se lo puede hacer, así como en seguridad, como en salud, como en generación de empleo, que son los temas más convocantes, diríamos yo, y a los que tiene que prestar mucha atención este gobierno que se inaugura ahora en el mes de diciembre. Creemos también que si bien es importante hacer cambios, también hay que pensar que un país no se inaugura con cada gobierno. Y esto a veces no lo tienen presente los ministros de Estado, no lo tienen en su mente los gobernantes, porque uno tiene que trabajar con lo que existe primero, ¿no? Allí, lo que existe en el territorio, lo que existe en los ministerios, y de allí sacar lo mejor. Evaluar y sacar rápidamente aquellos elementos que no son positivos, aquellos que son negativos inclusive, y dejarlos de lado, pero construir sobre la base de lo que ya existe es una recomendación que le daría yo al nuevo gobierno, sabiéndose además que es un gobierno de corta duración y que ese consejo le va a permitir construir sobre unos cimientos que ya existen, que pueden no ser los ideales, pero que allí están y con los que tenemos que trabajar. En ese sentido, ¿cuáles serían los grandes desafíos, las prioridades para empezar a tocar el tema educativo, doctora Rosalía Arteaga?
capacitar a los maestros, sobre todo a los directivos de los establecimientos educativos. Eso es fundamental. Un buen director, un buen maestro hacen y marcan la diferencia. Lo hemos visto a través del concurso de excelencia educativa una y mil veces. Luego también, y yo diría que hay que ponerle un énfasis grande en trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud para el tema de desnutrición crónica infantil, porque los niños que no están bien nutridos los 2 primeros años no van a rendir en la escuela y ahí nos encontramos con los problemas. También yo creo que hay que prestarle atención al Internet como parte de la canasta básica de todos los ecuatorianos. Y allí yo apelaría no a que el gobierno diga vamos a entregar Internet a todos los hogares, sino que apelaría a los municipios. Los municipios podrían asumir esa tarea, negociar con las empresas proveedoras de este servicio y allí sí, municipios, juntas parroquiales, consejos provinciales, dedicarse con un empeño enorme, pueden hacer la transformación en unas pocas semanas, no necesita gran tiempo. Y lo último que yo recomendaría es que el Ministerio de Educación trabaje con la Senacid y con las autoridades de educación superior para hacer que todo joven que está cuarto, quinto, sexto año, dependiendo de la carrera, se transformen en mentores y tutores de los niños y jóvenes que están en clase. Estoy segura que el chico que estudia los últimos años de ingeniería sabe probablemente más matemáticas que el profesor de aula y que el que estudia medicina, biología, etcétera, sabrá más biología. Pero además de eso, pueden de una u otra forma estar más inmersos en la realidad y cuidar a esos niños y jóvenes para que no se descarríen o para que no sufran bullying o para que no sufran una serie de situaciones que se presentan en esos primeros años escolares. Si esto se hace con una preparación y un involucramiento total, en el tiempo que tiene el presidente Noboa puede hacer una verdadera transformación educativa en el país. Bienvenido al magíster Fausto Segovia Baus, académico, exministro de Educación. ¿Cómo ve este panorama para hablar sobre la educación como un sector fundamental para el desarrollo del país? Cierto es, como decía la doctora Rosalía Arteaga, en año y medio va a ser difícil un gobierno de transición que va a completar el actual periodo presidencial. Sin embargo, se puede sentar las bases para retomar el tema y encauzarlo. Fausto, buen día. Muy buenos días, un saludo especial para ti, para la doctora Rosalía y al doctor Milton Luna. Gracias por la invitación, es un privilegio compartir sobre este tan importante tema, la educación y el nuevo gobierno en este panel. Para contestar a tu pregunta, yo diría lo siguiente. Creo que hay que partir de una línea base. Es cierto, no se puede inaugurar la educación en cada gobierno. Hay un camino recorrido, hay que hacer un balance del el camino transitado y desde ahí diseñar nuevas políticas públicas. En esencia, yo me permitiría destacar los siguientes ejes. Yo creo que hay que asegurar el financiamiento de la educación pública según la norma constitucional vigente. Yo creo que eso es así. Y aspiro que haya la voluntad política de cumplir la norma constitucional, porque sin financiamiento no es posible. En segundo lugar, en lo pedagógico, creo que hay que retomar una idea que quedó inconclusa del actual gobierno que fenece, y es retomar el tema de las competencias pedagógicas. No olvidemos que la Constitución Política y la Ley Orgánica de Educación establece como una línea fundamental de trabajo las competencias y no las destrezas que los gobiernos desde la Revolución Ciudadana y todos los subsiguientes no lo han aplicado. Y yo creo que como uno de los objetivos de este gobierno o del gobierno que se va a inaugurar es el fomento del empleo, creo que es importante que dentro de las nuevas políticas públicas a delinearse se defina y se promueva la educación dual, que ha tenido un excelente, resultado en Europa y en Estados Unidos. Esto es la combinación de la parte teórica académica con el mundo del trabajo, y al término de
actividad académica en el campo de la educación técnica vaya con un trabajo seguro. Yo creo que esa es una estrategia. Y por último, coincido con lo que dice o dijo Rosalía, es necesario que una política se establezca sobre la conectividad entre todas las escuelas. No olvidemos que el país está pasando desde una etapa de la pandemia, ahora pospandemia, y ciertamente el sistema educativo nacional se ha debilitado y hay que retomarlo hecho bien y diseñar políticas públicas con el concurso del Consejo Nacional de Educación que no ha sido convocado en la última década. Esas son las primeras aproximaciones al respecto. ¿Y por qué cree que no ha habido una convocatoria? Porque siempre la suma de experiencia es fundamental, incluso para procesar las políticas educativas, Magíster de Ostergov. Es una excelente pregunta. Yo creo que han mediado, esa es una personal opinión, situaciones de orden político. El Consejo Nacional de Educación, de acuerdo con la Constitución y la ley, es el máximo organismo que debe delinear las políticas, los programas, presupuesto y las acciones. Lamentablemente, el gobierno de la Revolución Ciudadana y los posteriores gobiernos, como he indicado, dejaron de lado este mecanismo que tanto Rosalía Arteaga como quien habla tuvimos la oportunidad. ¿Por qué? Porque ahí están los maestros, los padres de familia, están las universidades, están los indígenas, está la sociedad civil, está la empresa privada. Entonces, ¿por qué? Porque bien se ha dicho que la educación es una prioridad nacional, pero también depende del concurso de las diferentes visiones y miradas de todos los sectores de la sociedad y no exclusivamente del gobierno de turno. Bienvenido a Milton Luna, ex ministro de Educación, secretario del Contrato Social por la Educación. ¿Cómo enfrentar este momento cuando hay cambio de administración, nuevo gobierno, nuevas expectativas en un sector fundamental como es la educación? Milton, buen día. Muy buenos días, Miguelito. Gracias por la invitación. Un saludo muy particular a Rosalía, a Fausto y obviamente a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Eh, la pregunta es muy pertinente en términos de dar, diría yo, de la manera más respetuosa, ideas para que el nuevo gobernante y su equipo puedan, esperemos, implementarlas. No le queda mucho tiempo desde el primer día. Y esto significa necesariamente partir de una contextualización. Y sin lugar a dudas, el principal problema que tiene el país en este momento es el tema de la seguridad. Pero el tema de la seguridad está ligado con el tema de empleo y obviamente el tema del empleo con la crisis económica. Va a arrancar el régimen con serios problemas en términos de, incluso dicen los expertos economistas, de cómo pagar, por ejemplo, la nómina del Estado, ¿no? Para poner solamente un elemento. Entonces, de hecho, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la seguridad, de empleo y economía, por lo general todos los analistas consultados en los últimos años y que han tenido mucha fuerza en la construcción de la opinión pública, han dejado de lado, creo yo, de una manera no pertinente y adecuada para el país, han dejado de lado el tema social y particularmente la educación, ya que su mirada, entiendo, ha partido de una visión muy reduccionista, ¿no? Es decir, o solo viendo la seguridad desde la perspectiva militar, policial, el tema de cómo volver a las leyes más efectivas, cuestión que está bien, digamos, ¿no? Y también integrando esto de alguna manera el tema de la economía.
Pero se han olvidado, ciertamente, de que hay otros aspectos absolutamente claves en el asunto, y uno de ellos es el tema educativo. Fíjate, Miguel, lo siguiente. A partir de la pandemia salieron alrededor de más de 200.000 chicos y chicas del sistema educativo. De esos 200.000, algunos retornaron al sistema educativo. Y de los que retornaron, digamos, de los que retornaron no son, digamos, no hay cifras confiables, pero el problema de alguna manera está todavía ahí. Y el sistema como tal todavía sigue expulsando a los chicos por diversas razones, ¿no? Pero ¿qué pasó con esos chicos? Esos chicos, eh, ciertamente, al no retornar al sistema educativo, fueron conquistados por las bandas criminales, por las bandas narcotraficantes, sobre todo en las zonas más deprimidas del país, para que se integren a ellas y efectivamente cumplan, en este caso, la misión de dotar de ese niño y ese joven de un nuevo sentido de su vida, de un nuevo proyecto de vida, ligado lamentablemente con el crimen y con la muerte. Y también con una suerte expectativa de tener días mejores, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, parte de la fuente del sicariato, de cómo se ha ido agrandando en el país, el, el, el narcotráfico y crimen organizado y las bandas, es por la debilidad de alguna manera de la sociedad de proteger a su sistema educativo, que debería estar incorporando, incluyendo, protegiendo a esos niños y a esos jóvenes y dándoles en las circunstancias difíciles que efectivamente atraviesa el país, los recursos y los instrumentos pertinentes para enfrentar esa realidad. Pero esto no hemos visto en el Ecuador. Esto no ha estado dentro del debate serio, sí de los expertos, sí de los que conocemos de educación, pero no del conjunto de la sociedad. Y aquí quiero ligar con lo que decías inicialmente, Miguel. Ha habido una suerte de descuido, pero también yo creo que de falta de mirada de los políticos y tú bien lo decías autocríticamente de los medios de comunicación. Entonces, quiero decir con esto que construyamos una visión integral del problema de la seguridad. En esta visión integral, dinámica, sistémica del problema de la seguridad, integremos el tema educativo y a través de eso formulemos algunas de las políticas urgentes que debería trazar el nuevo gobierno. ¿Cuáles? Yo diría aquí varias, ¿no? Una, se debe urgentemente entender, a base, por ejemplo, de la experiencia exitosa que se ha tenido en algunas ciudades, sobre todo de Colombia, particularmente de Medellín, que el tema de la educación en alianza con la cultura y el deporte lo añado yo, ha sido un instrumento eficaz para pacificar N cantidad de barrios y la propia ciudad. Entonces, esto significa una propuesta dinámica, oportuna, de movilización del sistema educativo en alianza con la cultura, con una serie de acciones que puedan surgir desde los propios chicos, donde conectemos la escuela con el entorno, con el barrio, con la comunidad, y generemos desde ahí alternativas de retención, de creatividad, en fin, que permitan que esos chicos que deberíamos impedir que vayan a seguir engrosando las bandas de crimen organizado, sean recuperadas para el sistema. Entonces esto, hablo, por ejemplo, de no solo reactivar firmemente la música, digamos, incorporar la música, incorporar el arte y obviamente el deporte. Es decir, aquí
hay una infraestructura que debe ser rehabilitada y hay otra que debe ser construida. Necesitamos más canchas de fútbol, más canchas de básquet, más coliseos. Es decir, y aquí yo creo que los centros educativos pueden brindar ese espacio y los otros espacios para esto son los propios barrios. Estoy pensando también en el tema de las ciudades, de las grandes ciudades, de rehabilitar los parques como espacios pedagógicos, como espacios de cultura, en fin, es decir, la cultura y la educación. Esto también relacionarlo, Miguel, eh, con reformas también importantes que tienen que hacerse en la parte formativa, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que rehabilitar ya la formación, por ejemplo, de la historia, la formación de la ética, la formación, lo que algunos llaman el tema de los valores en general, de la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí pueden estar unas pistas interesantes. Y finalmente, ahí compartiría con Fausto, con Rosalía, tenemos que proteger, primero, reposicionar a la educación como una prioridad nacional. Y segundo, blindar el presupuesto social y educativo. Y de hecho yo creo que algunas de las prioridades señaladas por Rosalía, por Fausto, yo comparto plenamente, entre ellas, por ejemplo, el tema de seguir sustentando como política de Estado el tema del combate a la desnutrición crónica infantil. Eso diría, Miguelito. Doctora Rosalía Arteaga, ¿cuáles debieran ser las prioridades partiendo de un hecho, combinar, por ejemplo, la experiencia con la juventud que se ha hablado para administrar la cartera de educación, pero cuáles debieran ser las prioridades y en qué momento de la educación estamos hoy? Miguel y colegas, el dinero es necesario, ya lo sabemos, pero se puede hacer muchas cosas hasta sin dinero, solamente con voluntad política. Alguna vez yo hablaba con Milton cuando estaba de ministro, declara en emergencia la educación, porque con una declaratoria de emergencia, como se hace, yo veo que se hace en el tema de carreteras o cuando hay una situación grave en alguna provincia por un terremoto, o también se lo ha declarado en el tema de seguridad, ¿no? ¿Por qué no hacerlo en educación? Y esto requiere una decisión política del jefe de Estado conjuntamente con el ministro de turno o con la ministra, y se pueden hacer cosas muy interesantes porque eso le puede dar agilidad y desburocratizar, que uno de los problemas serios en el Ministerio de Educación es la burocracia. Eso uno. Lo otro, yo sí creo que definitivamente hay que combinar experiencia y juventud. Estoy totalmente de acuerdo con eso, porque sí, la experiencia no se gana de la noche a la mañana. Está bien que se pongan ministros jóvenes, pero ojalá tengan asesores que tengan la suficiente experiencia, que conozcan el teje y maneje de los ministerios, que no hayan caído en corrupción, porque es bien importante, ¿no? El tema de corrupción es algo que en la educación también tiene que ponerse mucho énfasis, porque educación en valores tiene que estar permeando todo el proceso educativo, no necesariamente como una materia que a veces se saturan los currículos con una serie de materias, 1 hora cada 15 días, los chicos no van a sacar nada. Pero sí, todos los profesores de matemáticas, los de física, los de química, los que enseñan geografía, los que enseñan vocablos, ¿no? Aprendizaje de lectoescritura, pueden estar poniendo ejemplos relativos a valores y eso va penetrando en la cabeza de los niños y los jóvenes y podemos conseguir mejores resultados. Es evidente que la deserción escolar contribuye para la delincuencia, es evidente, pero no hay atractivos y no hay suficientes alientos para que la educación vaya hacia adelante. Por ejemplo, creo que debe repotenciarse lo fiscomisional. ¿Por qué? Porque las comunidades religiosas han sido buenas para hacer escuelas y colegios, ¿no? Han sido muy buenas y a veces veo que no hay el suficiente apoyo, dar unas partidas de maestros, etcétera, para que esas escuelitas no se sientan ahogadas porque cobran $20, $30, a veces menos dólares he visto, ¿no? He tenido la oportunidad de visitar en Pintac, aquí mismo en Quito, en Machachi, escuelitas que son de la conferencia episcopal, que son de los obispados, etcétera, que son de las comunidades religiosas. Bueno, denles apoyo para que esas comunidades reciban más niños, porque muchos espacios están vacíos de aulas escolares, están vacíos.
colegios religiosos que se están cerrando porque no tienen los recursos económicos para mantener una planta de profesores adecuada. Oiga, pueden hacerse muchas cosas y no necesita mucha plata. Yo enfatizo en ello. Necesita capacidad de gerencia y gestión política. Para ello, pues bien, que vengan los jóvenes, los millennials que se están nombrando en las diferentes ministerios y que venga gente que tenga experiencia y que pueda dar ideas, porque se ha recorrido el mundo, porque se ha visto, porque hemos visto qué pasa en otros lados y que de una manera voluntaria se pueden dar ideas que se pueden poner en práctica sin mucho esfuerzo. Magíster Fausto Segovia, ¿cómo impulsar y priorizar los temas de la educación, combinando, como bien decía la doctora Rosalía Arteaga, la experiencia con la juventud, de tal manera que enfrentemos con éxito el tema del sector educativo? ¿En qué momento estamos de la educación hoy? Gracias. Comparto algunos de los puntos relevantes, tanto de Rosalía como de Milton. Yo quisiera reiterar para contestar su pregunta un hecho que es evidente, la debilidad del Estado. Para mí y hay algunos autores que hablan sobre inclusive la disolución del Estado. ¿Por qué? Por la falta de institucionalidad. Obviamente, si bien es un tema político, en esencia es educativo, porque no ha habido una formación política, una educación para la democracia coherente, y estamos viviendo una situación muy crítica en ese ámbito. Ahora, yo quisiera reiterar y aportar con un aspecto que me parece relevante y que no se ha hablado todavía en este panel. Es que, y no es mía, está asociada a una propuesta que es precisamente de las Naciones Unidas, es incorporar dentro de la política económica pública 3 componentes básicos: la educación unida inseparablemente a la nutrición; 2, la salud; y la salud unida inseparablemente a la nutrición, perdón, a la educación de calidad, con equidad; y tercero, el empleo seguro. Esos son los índices de desarrollo humano, que son básicos, fundamentales, pero yo quiero abordar, para contestar su pregunta, un punto que creo que es relevante, muy importante, y es acordarnos de la escuela como un núcleo fundamental, así como la célula es a los seres vivos, la escuela es el núcleo donde se genera el conocimiento. Y ahora, con el proceso de cambio hacia la digitalización, etcétera, estamos en este momento, y aquí contesto su pregunta, en un modelo escolarizado híbrido, donde se combina la pedagogía tradicional con lo virtual. Entonces, frente a eso, creo que es muy importante que todos los maestros debemos regresar a las aulas, con la apertura total de las universidades para actualizarse científicamente y, por supuesto, con las nuevas herramientas de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y para terminar, un tema que me parece relevante. Estuve hace unos años en la ciudad de París, y ahí conocí un proyecto muy interesante de la actual alcaldesa de París. Ella, en su primer discurso, propuso al electorado la creación de una ciudad cuidadora. Creo que, y Rosalía hablaba hace poco tiempo, que es necesario desarrollar, promover cambios a través de los gobiernos locales. Yo estoy de acuerdo, pero sobre la base de un paradigma nuevo que permita que cada ciudadano sea un fermento de pasión por conocer, por compartir, por apoyar, fraternizar y desarrollar lo que Milton, a través del contrato social y otras organizaciones, vienen impulsando, y es la sociedad educadora. O sea, el Estado somos nosotros, no es el gobierno, por favor. Hay una diferencia
educativa fundamental. Entonces, sobre esa línea yo creo que es necesario establecer ejes fundamentales y ciertamente los nuevos gobernantes tienen de alguna manera que escuchar a quienes tienen experiencia. Las universidades tienen que estar en este proceso de construcción de este modelo socioeducativo y apostar, como decía un asesor mío, el doctor Juan Carlos Tedesco, apostar a largo plazo. ¿Hay medidas emergentes? Sí, es cierto, pero apostar a largo plazo porque ahí está el futuro de la sociedad. Ese es mi comentario. Eh, Doctor Milton Luna, ¿cómo enfrentar este momento? ¿Cuál debiera ser la prioridad en el sector educativo? ¿Y en qué momento estamos de la educación? Antes de contestar la pregunta, quisiera reforzar algunas de las cuestiones que han señalado tanto Rosalía cuanto Fausto. Me parece que una forma de priorizar este momento el tema educativo y que tenga el suficiente consenso social y político, reitero, es engarzarlo con el tema de con el tema de la seguridad. Y aquí hay una fórmula, una política que se la adoptó y que la impulsamos en su debido momento del contrato y que está en la LOES, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y que es absolutamente sencilla y clave. Es garantizar el derecho de la educación a todos los niños y niñas del país a través de escuelas o centros educativos que estén cerca a su casa, cerca a su casa. ¿Esto qué significa? Significa un cambio cualitativo en el reordenamiento del sistema de la oferta, de reordenamiento de la oferta educativa tanto en ciudades cuanto en las zonas rurales. Hoy por hoy, uno de los aspectos más dramáticos que atraviesan los chicos y los docentes también es el traslado innecesario, fatigante y abrumador, al menos en grandes ciudades, de 1, 2 horas de un sitio a otro y obviamente para ir de su casa al establecimiento educativo. En medio de eso, 30.000 riesgos. Y en medio de eso también más consumo de gasolina, en fin. Es decir, esta es una fórmula importante que debería ser, y aquí digo con lo que se señalaba lo de ciudad educadora, sociedad educadora, esto de construir ciudades que piensen en la gente, que piensen en la educación, que piensen en los chicos y chicas, y en este caso, ofertar, hacer una reorganización del sistema y ofertar escuelas y colegios de calidad cerca a la casa. Esto va a tranquilizar a los padres de familia, va a aliviar el tránsito en las ciudades, tiene un efecto en términos positivos para que combatiríamos el calentamiento global y básicamente se haría un aporte para reforzar una idea básica de que la escuela se conecte con su entorno, se conecte y reconstruyamos comunidad, no en la teoría, sino en la realidad, una comunidad educativa, tanto de lo que significa dentro de la escuela como tal, los directivos, los profesores, los estudiantes, pero en medio de un contexto conocido, pues, porque hoy es difícil reconstruir comunidad educativa si los padres de familia no tienen tiempo de ir a establecimientos súper lejanos. Entonces, esto tanto en las zonas urbanas, y esto obviamente es una enseñanza que tenemos de las zonas rurales, es decir, el éxito de alguna manera podría ser el recuperar esta escuela comunitaria, ¿no? Es decir, la comunidad, la escuela como el centro del desarrollo de la comunidad, lo que ha sido buena parte desde su fundación, ¿no? Que lamentablemente con ese proyecto de las escuelas del milenio se vino abajo. Entonces, y con esto quería completar, Miguel, que me parece muy importante. Esto junto al concepto de fortalecimiento de la
de la educación pública, ¿no es cierto? Estoy plenamente de acuerdo que con esta idea que me permito seguir sustentando, fortalecer, como señalaba Rosalía, la educación fiscoprovisional. Yo diría poner mucha atención en este proyecto de reapertura o de apuesta por las escuelas rurales. Es decir, a mí me parece que esto es muy importante, ¿no? Y obviamente también el tema de la educación técnica, esta propuesta de educación dual es tremendamente importante porque nos liga con el mundo del trabajo y con la necesidad del empleo. Y habría que pensar a través de esta línea en la interrelación de lo que significa la educación en general con las universidades, que es otro tema, ¿no? Que deberíamos abordar y que es absolutamente crítico, porque ahí también cientos de miles de chicos se quedaron no accediendo a la universidad y que también han sido reclutados de alguna forma por el crimen organizado. Entonces, esto sería, para finalizar, de hecho, algo ya señaló Fausto y yo ratifico. Estamos con el mismo modelo educativo desde 2010-2011 y con el mismo modelo de gestión centralista. Esto eventualmente tendríamos también que modificar y cambiar en el Ecuador. Doctora Rosalía Arteaga, ¿es viable cambiar el actual modelo educativo, incluso hablar del pensum de estudios, conectar lo que decía Milton Luna, esta realidad de las comunidades con las necesidades del aprendizaje, que no sean solo las que son fundamentales, matemáticas, física, las técnicas o el idioma, pero cómo conectar esta realidad para la enseñanza, para la vida en el aprendizaje? Yo añadiría no solamente las escuelas rurales, sino también todas las escuelas comunitarias. Eso fue una crítica que le hicimos desde el comienzo al gobierno de la Revolución Ciudadana, que cerró las escuelas comunitarias y destrozó el tejido social. Ahí se puede encontrar también algunas razones del microtráfico, del enrolamiento de los chicos, etcétera, porque ese tejido social que marcaba la escuela comunitaria ya no existe o se lo rompió de una forma que es difícil subsanarlo. Lo otro, sí se puede, yo creo que se puede. Yo no me iría a una reforma curricular enorme porque no hay tiempo suficiente, a no ser que el presidente sea reelegido, que parece ser esa es su intencionalidad, pero eso es un tema a futuro. Lo que tendría que pensarse es cómo repotencio el actual currículum, haciendo que, por ejemplo, valores estén en todo el currículum. Depurando un poquito, porque todavía no se ha hecho la depuración total de los currículos desde la época de la Revolución Ciudadana. Hay una serie de cosas allí o que son falaces o que están direccionadas hacia un tema de carácter ideológico, político, ¿no? Entonces eso tiene que ser depurado y arreglado, ¿no? De tal forma que no haya esos deslices que desgraciadamente se ven en la educación nacional. Lo otro, pues hay que trabajar intensamente con los maestros. Mire, usted puede tener el currículum más maravilloso, si no tiene un buen profesor en el aula, ese currículum se cae. Entonces, tenemos que insistir en la necesidad de capacitar a los docentes, generar autonomía para los establecimientos educativos, estableciendo un mínimo. Si, a ver, los chicos a esta edad tienen que saber tal cosa. Por encima de esto, todo lo que quieran. Retomar lo que había manifestado Fausto. Yo soy fanática de la educación dual y no hay que irse muy lejos para ver que sí funciona. Vayamos a Cuenca nomás, la Cámara de Industrias de Cuenca, conjuntamente con varios establecimientos educativos, están trabajando en educación dual y es buenísimo porque los chicos del bachillerato salen con una profesión que después puede ser perfeccionada en un instituto técnico. También hablando de educación de tercer nivel, yo creo que hay que potenciar los institutos técnicos y tecnológicos, porque eso además descongestiona las universidades. Le he oído al presidente hablar sobre el tema de cerrar Cenecit. Esto fue una propuesta de Lazo que no puede cumplirse porque tiene que haber una serie de reformas legales que no hay tiempo y a veces no hay el suficiente número de votos en la Asamblea, pero lo que sí puede hacer es fortalecer lo técnico y eso está en la capacidad del Ministerio de Educación, de la Presidencia de la República. Ahí se van a necesitar ciertos recursos, es cierto, pero si se trabaja mucho en educación dual, si esos chicos que antes de terminar el bachillerato ya están vinculados con la empresa porque parte de
de su tiempo lo pasan en una empresa, inclusive muchas veces se garantizan su trabajo, porque esas empresas en donde se desempeñaron bien esta especie de pasantías, luego los contratan, ¿no? Entonces, sí, tenemos que aprender de lo de fuera y de lo de dentro, y creo que Cuenca en esto está siendo otra vez un buen ejemplo, como en otras cosas que se hacen. Fausto Segovia, ¿cómo cambiar el modelo educativo que se ha señalado? Hay necesidad de actualizarlo y ponerle a tono con los grandes desafíos de la actualidad. Gracias. Creo que es muy pertinente su pregunta y además nos estamos enriqueciendo nosotros y la audiencia con estas opiniones tan interesantes de los panelistas de esta mañana. Sí, el tema del cambio y la transformación tiene muchos matices, inclusive ideológicos. El hecho es que el sistema educativo tiene una constitución, una ley, y varios reglamentos. Y yo creo que los cambios están básicamente no en las leyes ni en los reglamentos, sino en la mentalidad. O sea, tenemos que convertir a cada maestro del Ecuador en un apasionado de la educación, porque es el eje fundamental y se ha mencionado mucho. Yo quisiera eh, comentar y proponer a los panelistas, en este caso, un tema que todavía no se ha tratado y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta aquí, y es retomar, por favor, retomar en el gobierno de Noboa las pruebas PISA. La primera prueba PISA se realizó y se focalizó, como todos sabemos, en lenguaje y matemáticas con chicos y chicas de hasta 15 años. Y los resultados fueron coincidentes con las pruebas Aprendo que Rosalía y Quien Habla impulsamos en la década de los 90. ¿Por qué? Porque hay un principio básico, queridos amigos, que lo que no se evalúa, se devalúa. La evaluación debe ir de la mano de la propuesta de calidad, con una mejora en la gestión. Coincido con Rosalía en el tema de la autonomía y esto empata muy bien con la propuesta que he hecho para que la escuela sea definitivamente modificada, transformada con el concurso de los propios maestros. Y para ello yo quisiera proponer en esta oportunidad, en esta importante oportunidad, una gran consulta nacional con los maestros a través de mesas técnicas con un tema eje, la transformación integral de las escuelas. Eso es posible, sin que haya otra mediación. Y también quisiera comentar rápidamente que hace poco tuve una conversación con un ejecutivo muy alto de los indígenas del Ecuador. Y yo le pregunté, ¿qué pasa con la interculturalidad? Aquí se habla de la educación rural. Muy bien. Y dijo, mire, profesor, la educación intercultural bilingüe del Ecuador está pasando por una crisis total. Y yo creo que la mirada del Ecuador debe ir. ¿Por qué? Porque por nuestro ser, por nuestra identidad. Y por otro lado, porque es una norma constitucional. Y por último, para no reiterar algunos de los temas que ya se ha mencionado y que yo estoy de acuerdo, creo que el nuevo gobierno tiene la obligación moral y legal de reabrir el Sistema Nacional de Bibliotecas, el SINAP, y lo voy a decir con letras mayúsculas, que la Revolución Ciudadana cerró sin ninguna sustitución. Y eso para mí es un crimen de lesa cultura. Reabrir. ¿Por qué? Porque tenemos que formar una sociedad lectora. El Plan Nacional de Lectura tiene que establecerse. Y comenzando por los maestros, porque nosotros enseñamos a leer y a escribir. Pero hay un desfase grande, enorme, entre lo que enseña la escuela y ahora con la irrupción de las nuevas tecnologías de información y comunicación. De tal manera que yo estoy de acuerdo, ha sido muy rico este diálogo y yo creo que allí están algunos de los ejes que hay que articular para que diseñar una nueva política pública para los próximos años. Milton Luna, ¿cómo emprender esto que se ha señalado
hoy respecto de los cambios necesarios, la capacitación a los docentes, emprender una consulta nacional con los maestros por los cambios en el sistema educativo. Querido Miguel, tengo que reafirmar que hay que establecer y hacer esfuerzos para priorizar la educación y poner en la agenda pública nacional. Y obviamente para esto es necesario construir una agenda a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y hemos hablado de algunos temas que topan todos estos niveles porque es imposible realizar cambios, al menos en educación, que no tengan precisamente este nivel de impacto. Y entre esos temas que hemos conversado, de establecer esta relación más directa de educación con seguridad, es necesario incorporar un tema súper grave que, al menos desde la pandemia, y que lo vivimos cotidianamente, es el incremento de la violencia dentro de los hogares y el incremento de la violencia social, por supuesto, en las calles, hay ciudades donde se están matando. Dos de ellas sí están dentro de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, ciudades ecuatorianas, ¿sí? Pero también se invisibiliza el tema de la violencia dentro de los establecimientos educativos. Entonces, hay un tema gravísimo, por eso es que tenemos que oxigenar todo esto y dotarle a la propuesta que vayamos a hacer precisamente de ese oxígeno, de esa dinámica que seguramente pueda llegar del lado del arte, de la cultura, y de remozar, en este caso, acciones. Pero esto yo coincidiría con Rosalía. Esto es imposible sin los docentes. Los docentes están agobiados, los docentes están cansados, hay agresión a los docentes siguen teniendo N cantidad de actividades tecnocráticas que les abruman. Eso quisimos corregir cuando estuvimos en el Ministerio de Educación. Lamentablemente no se logró esta situación, pero sigue el problema. Y esto es parte del modelo. Es decir, no es que yo ciertamente creo que es un tema de capacitación y de voluntad, pero sí hay que cambiar partes fundamentales del modelo educativo y del modelo de gestión. En el modelo educativo ciertamente hay que cambiar el concepto general y construir sobre un nuevo concepto de una educación liberadora, que cambie, que modifique, que contribuya al proyecto individual y de nación, ¿no es cierto? Esto tiene que necesariamente ligarse con un nuevo sistema nacional de evaluación. Es decir, y aquí yo sí creo que deberíamos apuntar a cómo dialogar y entrelazar con los sistemas internacionales, pero sí, aquí todavía seguimos conservando y lamentablemente seguiremos conservando determinado tipo de modelo que se encaja con algunos modelos de evaluación internacional. El país, como lo queremos, nunca va a salir adelante. Y esto en la parte final, Miguel. Es decir, lo siguiente, yo creo que sí es necesario al menos colocar la pregunta de hacia dónde va el país y reconstruir esa pregunta que decíamos hace mucho tiempo. Si no sabemos hacia dónde va el país, no sabemos también hacia dónde va la educación, porque la educación es un instrumento para cambiar el país. Y sobre esa base yo construiría y llamaría más bien a la construcción de un nuevo proyecto educativo que se ligue a un nuevo proyecto nacional, ¿no? Con todos los elementos complejos que nos ha tocado vivir, añadiendo esto el contexto general del cambio climático, por supuesto, de las demandas de un modelo de desarrollo sostenible y finalmente también de cómo podemos efectivamente combatir el crimen organizado. La cultura y la educación me parece que son clave y fundamentales en esta línea y esperaría yo que conversaciones como estas, algunas ideas que de aquí han brotado, los asesores del nuevo presidente de la República los tomen y no vengamos con la locura de adaptar determinado tipo de modelos que fracasaron, por ejemplo, en Chile, ¿no? Los vouchers o ese tipo de situaciones. No, el tema es
fortalezcamos la educación pública y con todos los elementos que tenemos, entre ellos la necesidad de fortalecer la educación con la comunidad y para la comunidad, con la sociedad, yo creo que podemos salir adelante, querido Miguel. Doctora Rosalía Arteaga, si no hay cambios en el modelo educativo, cambios fundamentales, adecuarle a una realidad, va a ser muy difícil avanzar como sociedad, porque no se puede esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Así es, definitivamente concuerdo con usted, Miguel. Si no hay un cambio en educación, el país no cambia. La mejor forma de desarrollar un país es a través de buena calidad de educación. Ser maestro es la mejor profesión que existe en el mundo, porque trabajamos con la mejor materia prima que puede existir, que son los cerebros de nuestros niños y jóvenes. ¿Qué mejor materia prima tenemos? Mejor que la biodiversidad, mejor que el oro, mejor que el cobre, mejor que todo lo que podamos imaginar. Y no estamos prestándole atención. Y para trabajar en esa materia prima tenemos a los maestros. Así es que insisto en la necesidad de, aun cuando no se profundicen otro tipo de cambios, hay que prestar atención al elemento humano, a los maestros. De lo contrario, no vamos a ir a ninguna parte. Usted puede tener una hermosa reforma curricular. Si los maestros no están convencidos, no están preparados, eso no funciona. Vea la debacle que fue en la pandemia. Los maestros no estaban preparados para dar clases online, no existían la conectividad, no existían toda una serie de elementos. Retroceso 10 años en la educación, no solo en el Ecuador, sino en América Latina. La mayor parte de chicos no estuvieron asistiendo a las aulas y ahora me preocupa porque con la violencia desatada en las provincias de la costa, frecuentemente la ministra de Educación dice no hay clases, se hace online. ¿Online de qué tipo? ¿De qué tipo de online estamos hablando? Si no están preparados los maestros, eso no funciona, no funciona. Y esta es tal vez la enésima vez que repito aquello, pero el próximo gobierno y el que sigue y el que sigue y el que sigue van a tener que seguir trabajando sobre estos temas que son fundamentales si queremos sacar adelante el país. Mire, no se trata solamente de dar becas a los jóvenes, ya lo hizo el gobierno de Correa. Sin embargo, esos chicos vinieron a engrosar una especie de proletariado de magísteres y hasta PhDs que no saben a veces qué hacerse con sus títulos. No se creó un espacio para ellos, no se han abierto las universidades para recibir a estos nuevos docentes. En fin, hay tantas cosas que se pueden hacer con un poco de voluntad política y de visión de país. Y en este entorno, doctora Rosalía Arteaga, ¿cuánto juega lo que tanto se menciona la inteligencia artificial cuando debiera capacitarse, guiarse, educar desde los pequeños? Vea, Miguel, qué bueno que citó este tema, que no lo habíamos citado porque no salió este asunto de referencia, pero lo que sí le puedo decir que tal vez lo que no se ha conseguido a lo largo de toda la historia, la educación va a cambiar en base a inteligencia artificial. Los profesores ya no van a poder mandar aquellas tareas que mandaban de investigación. Aquí tengo los libros, pero si el chico a través del chat GPT o alguno de los otros instrumentos logra hacer algo así medio pasable, diríamos así, porque además se lo hace de acuerdo a los que preguntan, etcétera, eso va a ser una farsa. Vamos a tener que volver a la oralidad, que el profe hable con sus alumnos, que se hagan cosas presencialmente. Y vea, para ello los profesores tienen que estar preparados, tienen que saber cómo manejar inteligencia artificial, tienen que saber cómo detectar, cómo trabajar con esa inteligencia en base a investigar a los chicos, decir, bueno, pues vamos a enviarles a que ustedes hagan investigación con inteligencia artificial, consulten chat GPT y veamos qué resultados nos dan. Cosas por el estilo van a obligar a un cambio radical. Si el Ecuador no se pone las pilas y no se pone las botas, quedará como siempre a la vera de la historia y rezagadísimo. Y esto que digo para Ecuador está sintiéndose en la mayor parte de América Latina. He tenido la suerte de estar en África en estos últimos meses y he visto cómo hay mayor inversión y mayor preocupación por estos temas en África que en América Latina. Y me duele, porque siempre he pensado que América Latina es el continente de la esperanza. Esperemos que no sea de esperanzas frustradas, porque desgraciadamente esto va generando y acumulando rabia que convierten al continente en un polvorín. Un continente que además está siendo visto como un botín por los mafias del narcotráfico que están tomándose América Latina. No solo es Ecuador, es Chile, es Argentina, es Perú, es Colombia, es México, desde México para abajo. Y entonces, ¿qué hacer frente a esto? La única solución es buena calidad de educación. Fausto Segovia, si es que no se cambia este modelo educativo, ¿cómo vamos a esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo? Sí, es una excelente pregunta y creo que comparto con esa inquietud y de los colegas
panelistas. Las estrategias yo creo que son complejas, pero la aplicación probablemente más simple. O sea, número uno, ya se ha manifestado, acercar el Estado a la sociedad al Estado, de tal manera de crear una sociedad educadora. Eso creo que está claro. Segundo, si queremos una nueva escuela, Rosalía ha enfatizado en el docente, en el talento humano, estoy de acuerdo. Si queremos una nueva escuela, también tenemos que preparar un nuevo profesor, con el concurso de todas las universidades sin excepción. Y claro, esta universidad tiene que cambiar también. Y algo importante, cuando tuve el privilegio de ser ministro de Educación, intenté establecer puentes entre el Ministerio de Educación y las universidades. ¿Por qué? Porque descubrí que algunas universidades estaban de espaldas a la educación, al sistema educativo, y diseñando sus propios esquemas de formación. No olvidemos que la universidad forma profesores. Y si la universidad no cambia, como usted ha mencionado, Miguel, el modelo educativo, porque ahí está la investigación científica, está la gestión, está la vinculación con la comunidad, etcétera. Entonces, yo creo que el gran ausente de este proceso debe incorporarse. En este caso, la universidad, todas las universidades a través de una nueva política pública. Y en lo que tiene que ver, aprovecho la oportunidad, sobre el tema que usted ha planteado, sobre la inteligencia artificial, estoy absolutamente convencido que esta herramienta del conocimiento tiene ventajas y desventajas. Ya se ha reunido hace poco en Nueva York los talentos del mundo que generan programación, etcétera. Pero yo estoy convencido también que si no hay una inserción real y efectiva de los docentes, y en este caso incluyo también a los profesores y a los estudiantes, a la comunidad educativa, digamos, en las nuevas tecnologías, vamos a seguir marchando en el propio terreno. Yo creo que el país se ha dado pasos importantes. Si bien el Ministerio de Educación de el presidente Lasso ha actuado en forma reactiva, el nuevo gobierno tiene que tomar las riendas, generar espacios de participación y de negociación y con la sociedad civil y también, ¿por qué no?, con la empresa privada, crear un nuevo formato de modelo educativo que sea compatible con el modelo de desarrollo sostenible y sustentable que el Ecuador suscribió, que son los objetivos del tercer milenio. ¿Para qué? Para eliminar progresivamente las causas de la pobreza, no solamente económica, sino también ética. Milton Luna, en el escenario de que no hayan cambios tan necesarios, tan fundamentales como ustedes han sugerido en este programa, no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo, por un lado. Y el tema de la inteligencia artificial también, por favor. Sí, empezando por lo último, ¿no? El tema de las redes sociales, el tema de la inteligencia artificial es una realidad que se quedó para largo y debemos aprender a convivir con esto que definitivamente es una suerte de revolución y transformación civilizatoria. Siendo así, o nos adaptamos o morimos. Yo diría, nos adaptamos, aprendemos, cambiamos y salimos adelante, ¿no? Para esto yo creo que hay que perderle el recelo a los avances de la tecnología y más bien entender que la tecnología es un instrumento. Y en este caso, yo sí señalaría que es de absoluta responsabilidad, no solo para el Ministerio de Educación o para el CENESID, sino para el conjunto del Estado ecuatoriano y para el presidente de la República, ponernos a tono con esta situación. Porque o si no, las brechas se van a agigantar, es decir, ya se han agigantado. Con la pandemia, miles de personas, miles de chicos no tuvieron acceso a esa mediana y tradicional educación que
hoy por hoy no sirve para mucho, peor aún para un mundo tan complejo como el que nos ha tocado vivir. Esta sí es una política de altísimo nivel de prioridad, es decir, entendamos el mundo tal cual está, ¿no? Y entre esos el tema de esta revolución informática es clave, ¿no? Entonces, yo señalaría esto como una cuestión de prioridad que habría que discutir. Lo otro, tal cual están las cosas, yo creo que, y si seguimos con lo mismo, nos volveremos a reunir en 6 meses, 1 año, 2 años, y seguramente, como ya ha pasado, ¿no? Hay algunos problemas que los venimos comentando desde hace mucho tiempo y no se han resuelto. Hay una crisis estructural de calidad desde hace 30, 40 años, hay un tema de acceso a la educación que hemos retrocedido y definitivamente también no se está adaptando la educación a las demandas. Entonces, hay que cambiar. Yo creo que el gran desafío es ese, volvernos conscientes de esa situación. Y fíjense, colegas, Miguel, lo siguiente, ¿no? A mí me parece que una cuestión que nos estábamos olvidando. Hay una ruta que puede llevar a la creación de un consenso nacional o de un punto por donde podamos acceder a construir ese acuerdo. De la mesa de negociaciones que tuvieron el gobierno nacional del señor Lasso con las organizaciones sociales, salieron N cantidad de acuerdos, pero particularmente algunos de sumo interés en términos de fortalecer autónomamente la educación intercultural bilingüe. Yo creo que esa es una gran oportunidad que está sobre la mesa, que va a pacificar el país y que puede darnos chance precisamente para discutir todos los temas que hemos visto a la luz de cómo generar la educación, iniciando por los más pobres, ¿no? Y en este caso por el sector indígena y por la educación intercultural bilingüe. Esta es una oportunidad real. Yo creo que el presidente tiene urgentemente que asesorarse de hasta dónde llegaron esos acuerdos que fueron mediados por la Pontificia Universidad Católica y otras universidades, y que tiene que ser un instrumento donde podamos efectivamente, toda la sociedad ecuatoriana, contribuir para acelerar ese cambio que usted permanentemente siempre nos está ayudando y facilitando a pensar, estimado Miguel. Bueno, quiero agradecer la participación para hablar de este tema fundamental, el cambio en el sector educativo, convencidos de que si no hay esos cambios, el país no va a avanzar. Y quiero comprometerles también a seguir hablando porque viene una nueva administración. Confiamos que se pongan los cambios necesarios, que se retome en serio el análisis del sistema educativo, más allá de un periodo corto del nuevo gobierno, pero sentar las bases para el cambio en la educación ecuatoriana. Muchas gracias por participar a la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta del Ecuador, exministra de Educación de la Fundación Fidal, Fausto Segovia, exministro de Educación académico, y Milton Luna, exministro de Educación y del Contrato Social por Educación. Muchas gracias, su valioso aporte, como siempre. Volveremos. Muy buen día. Gracias, un gusto. Gracias por la invitación. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos un feliz fin de semana, convencidos de que si no hay un cambio en el sistema educativo ecuatoriano, no podemos soñar en los cambios de país, que es tan fundamental. Muy buen día, felicidades. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.